Esta es la historia de hombres y mujeres que protagonizaron una de las grandes epopeyas argentinas del siglo XX, la creación de su industria petrolera. El oro negro fue descubierto en 1907 en Comodoro Rivadavia. Poco después, el petróleo brotaba en Salta. Al ingeniero militar Enrique Mosconi se lo llama el San Martín del siglo XX por el aporte extraordinario que dio a la industrialización y autonomía del país. En la Argentina pastoril de los años 20, Mosconi, con su compañero el general Alonso Baldrich, construyen la primera petrolera estatal del mundo. Yacimientos petrolíferos fiscales. El desarrollo de la industria petrolera argentina está ligada a la historia de yacimientos petrolíferos fiscales. Amigo de Jorge Newbery, pionero de la aviación civil, Enrique Mosconi había ganado fama como organizador de la aviación militar. Cuando una multinacional le niega combustible para los aviones, convence al presidente Hipólito Yrigoyen que se puede construir en el país una industria petrolera sin depender del capital extranjero. En los tiempos del Made in England, Mosconi debe inventarlo todo. Sabe que la suerte del país depende de la capacidad para crear tecnología y autoabastecerse de petróleo. En pocos años, multiplica los pozos perforados y unifica el precio de las naftas en todas las provincias. Prueba que es posible construir una empresa pública proba y eficiente, capaz de competir con las privadas en la conquista del mercado de combustibles. Reinvirtiendo las utilidades de YPF y tomando créditos del Banco Nación, construyen en La Plata la mayor destilería del país. Para que el banco les entregue el dinero, miembros del directorio de la compañía tuvieron que dar sus propiedades en garantía. Mosconi logra imponer que los hidrocarburos son un recurso estratégico al servicio de la nación. Todos los gobiernos lo reconocieron como política de Estado. Es en la década del 60 que el gobierno de Arturo Frondizi
otorga concesiones petroleras a las multinacionales. Poco después, el presidente Ilia anula esos contratos y será una de las razones de su derrocamiento. En 1982 se alcanza el autoabastecimiento. Los laboratorios de YPF exportan catalizadores a Francia, Italia y España. La dictadura del general Videla endeuda a YPF y Gas del Estado con empréstitos millonarios que fueron derivados a la compra de armamentos y al mercado financiero. Culminaba así un proceso de corrupción y saqueo que termina con la privatización de las empresas. Bueno, estamos en el centro de la cuenca del Golfo San Jorge. Esto abarca hasta el sur de Chubut hasta el norte de Santa Cruz. Son centenares de kilómetros hacia el oeste, centenares de kilómetros hacia el este y hacia el sur de esta región. Es la segunda cuenca de importancia en el país. Hay miles de pozos. Producen desde 5.000, 10.000 hasta 30.000 y 40.000 litros por día de petróleo. A $70 son varios miles de dólares por día que producen estos pozos. La mayor parte de la renta queda en manos de las compañías privadas y lamentablemente, como decíamos Connie, el petróleo se va por el mar otra vez. Mi nombre es Rodolfo López, me dicen Chiru, en YPF me pusieron Chiru y tengo como 30 años en esto. Yo soy originario de La Plata y me recibí de ingeniero mecánico. Estudiamos con muchos amigos en Buenos Aires con una beca de YPF, un año de posgrado para recibirnos en ingeniero en petróleo, en el caso mío y otros de especialistas en explotación. Y después tomamos la decisión, un grupo muy grande de amigos y compañeros que nos conocimos ahí de distintos lugares del país, tomamos la decisión de distribuirnos en el territorio para trabajar en la campaña. En aquella época pensábamos que el título que teníamos, la profesión que teníamos era para hacer algo por el país y en la actividad petrolera teníamos que estar en los yacimientos, para poblar, para desarrollar, para YPF, algunos para Gas del Estado, otros para ferrocarriles se fueron. Y también un poco el romanticismo, el hecho de decir trabajo con la gente en el campo, en la parte más dura, trabajar en los campamentos petroleros, explorando, buscando especialidad perforación más que todo de exploración. Lo único que lo mantiene a uno es la mística, esa cuestión que uno ha elegido este oficio y con el tiempo uno se siente una especie de orgullo, una especie de identificación con el oficio, genera una cierta mística. Día y noche se trabaja. Día y noche, las 24 horas del día, las 365 días del año, prácticamente siempre. Sí, es muy sacrificado y los que vivimos en los equipos permanentemente, tanto 7 días como 14. ¿Con qué temperaturas hay? Y temperaturas de verano, hay lugares de verano como que es el norte argentino que pasan los 35 grados. Y en la zona de invierno, acá mismo en el Tordillo, lugares de la Argentina están a 15 o 20 grados bajo cero. Yo he estado con angina, me he automedicado muchas veces. Los trabajadores petroleros están expuestos a posibilidades de grandes accidentes. O sea, la cantidad de accidentes ahora han bajado, porque se cuidan mucho las compañías de tener los índices bajos para conseguir créditos blandos. Los esfuerzos que están sometidos son violentísimos. Es muy común encontrar gente mutilada, sin los dedos, y hay accidentes cada tanto y accidentes mortales. Che, ¿cómo es vivir aquí en soledad? El tema de la soledad es impresionante porque te acostumbras a tal forma de soledad o de andar siempre en un ámbito donde hay poca gente, que cuando venís a la ciudad te molesta la gente de la calle. Y la familia que no conoce a los chicos no conocen al padre prácticamente. A veces se crían con el resto de la familia los chicos.
¿Qué recordás como lo más duro? Toda esta lucha y toda esta etapa histórica de los últimos tiempos tuvo grandes dolores. Dolores que se pueden comparar con cuando uno entierra a los viejos, como me pasó a mí. Y otro que también es una especie de madre o de vieja o de algo superior a todos nosotros que nosotros luchamos, que era la empresa estatal YPF. No lo pudimos concebir, una cosa que era imposible de concebir, que desaparezca de la faz de la tierra una empresa estatal. Era una cosa inconcebible. Una tristeza, una congoja, una tristeza muy fuerte, una cosa, digamos, una cosa muy difícil de explicar. Hay compañeros que se han enfermado, algunos que se suicidaron y otros que se murieron prematuramente por eso. Familias disgregadas. Rompieron toda la legalidad, porque yo era delegado de base y congresal de la federación. O sea que tenía doble fuero sindical. Sin embargo, violando todos los fueros sindicales, me expulsan de la empresa, me dejan cesante, violando todas las normas legales. Eso mostró claramente que había una hazaña, una cosa muy terrible de adentro mismo, que la estaban reventando la empresa, estaban vaciando de adentro mismo. Cuando paralizaron, boicotearon de adentro la propia actividad perforadora. Le quitaron la energía, le quitaron el combustible, el abastecimiento de materiales de insumo. Camionetas que serían para trasladar a los compañeros a trabajar, también fueron eliminadas. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de privatización de YPF presentado por el justicialista Oscar Parrilli. Que incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Creo que no podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados, así que no es más... Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados, se votaron las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. El país perdía las empresas que más habían invertido en su industria y obra pública. Los jubilados y trabajadores serían estafados. Jamás les entregaron las acciones que les correspondían, ni les pagaron sus utilidades. Yo me atrevería a calificar este día como un día histórico. La privatización de YPF y Gas del Estado fue una de las mayores estafas de la historia argentina y está ligada a la ilegítima deuda externa que dejó la dictadura. El gobierno de Raúl Alfonsín, en lugar de declararla nula aplicando la legislación vigente, la reconoce y entrega pagarés. El Fondo Monetario y el gobierno Menem diseñan su pago con las empresas públicas. Se permite comprar YPF y Gas del Estado con bonos de la deuda externa que valían apenas el 15% de su valor nominal. Con la privatización, en 20 años el país cedió a las petroleras 5.000 millones de barriles de crudo. Una riqueza equivalente a precios de hoy a 500.000 millones de dólares. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Y fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizar. Que las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años
por lo que esos pozos producían en 9 meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos, tenés la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinsey para que rebajara las reservas argentinas y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anterior. Vendieron un área con unas reservas, 100, y la reserva del área tenía una reserva de 140. Nos ha castigado con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas del mundo. Estaba el área con los muchachos adentro, con los equipos adentro, y trataban los caminos donde se colocaba el petróleo iba a tal caño, iba a tal otro caño. Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado, especialmente YPF. El mayor despropósito fue la privatización de gas del Estado. Llegó a ser la tercera compañía gasífera del mundo y varios países centrales la tomaron como modelo. Fue vendida por la tercera parte de su valor. Hablame de la flota. ¿Cuántos eran los barcos de YPF? La flota prácticamente llegó a tener 71 barcos desde sus comienzos hasta que termina desapareciendo en la etapa de preprivatización de YPF en el año 91, 92, 93. Pero habitualmente tenía entre 25 y 30 barcos, que era el elenco estable. ¿Y qué se hizo de esta flota? Esa flota termina desapareciendo en la etapa de preprivatización de YPF. Se desguaza y prácticamente se regaló la flota porque a Repsol no le interesaba comprar. ¿Pero qué te dio por la pasión por hacer? Yo soy hijo de Eduardo Vicent, que fue capitán de los barcos durante la década del 60. Y yo estuve a bordo de los barcos porque hice innumerables viajes en ellos. Así que los he visto desde chico prácticamente en forma cotidiana. Los barcos formaban parte de mi vida. Y después me produjo un enorme fastidio el ver cómo todo esto desapareció del mapa y nadie guardó absolutamente nada, casi todo se tiró. Y bueno, hoy en día yo tengo la enorme satisfacción de haber recuperado el archivo de la flota histórica de YPF, cuenta con 1.500 fotografías. Y creo que la flota de YPF ha sido una de las más importantes de América. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralcó y Plaza Huíncul, que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se buscan otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran, no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podría suceder una cosa de esto, una desertificación de esto. Los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. En el invierno del 96, Cutralcó protagonizaría una pueblada. ¡Nos están cagando! ¡Nos estamos cagando de hambre nosotros! ¡Le damos ya! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional, resistiendo las cargas de la gendarmería. Con una victoria, estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta.
Al año siguiente, la acción de los piqueteros estallaba en Salta, en las ciudades de General Mosconi y Tartagal. Fueron 5 grandes cortes que paralizaron la Ruta Nacional 34 y decenas de otros cortes que impedían a las petroleras sacar su producción. Señor, no me firme, por favor. No me firme. Policía y gendarmería actuaron como un ejército de ocupación, rastrillando las casas para detener a los piqueteros, a quienes acusaban de estar armados. Pero las armas y las balas fueron las de la represión. Dejaron decenas de heridos y 5 jóvenes muertos. El pueblo los enfrentó con coraje y los obligó a retirarse. Con los cortes de ruta, miles de desocupados obtuvieron empleos transitorios y fueron surgiendo líderes populares como José Pepino Fernández. Estamos así como estamos. ¿Por qué estamos así? Con el pueblo. Ellos llenan el bolsillo de guita, nosotros nos llenamos de caos, hermano. No es una con el pueblo. Ya estamos cansados de que nos roben. Ahí están. Anda, fíjate cómo está lleno de extranjeros arriba de la vuelta. Estamos llenos de extranjeros. Ahí hay miles de gente afuera por culpa de eso. ¿Y quién cuida eso? ¿Qué funcionario cuida? Están arriba sentados tranquilamente tomando café, hermano. Y arriba dan tranquilamente una orden. Pero acá la gente se está cagando de hambre. Se caga muriendo todo ahí. Plaza de Héctor Trigoyen, acá de General Mosconi. Así que todo lo que me quiera acompañar, puede estar. La lucha de los trabajadores de YPF en General Mosconi forjaron la Unión de Trabajadores Desocupados, una organización social que ayudaba a reconstruir la comunidad. Frente a la pobreza y el abandono gubernamental, la UTD inventaba trabajo y actividades recreativas. Vamos muchachos, pasen, señora, pase adelante. Esto parece un club, Pepino. No, este no es un club. Acá funciona la oficina de la Unión de Trabajadores Desocupados, donde tiene sus oficinas técnicas, su oficina administrativa y los talleres culturales. Funciona acá la parte también deportiva, como es hockey sobre césped, básquet, fútbol infantil. Y acá, desde que se fue YPF, todo quedó abandonado. Nosotros recuperamos todo, hicimos todo este edificio. Acá se hizo con peñas, rifas. Después la gente colabora mucho, he visto mucha gente que está colaborando, que no todo estaba perdido. Acá hicimos hasta el momento, en los pocos años que tenemos de vida, 120 proyectos. Y bueno, nosotros en el último tiempo, esta última década, ya prácticamente quedó sin oficiales, sin maestros. Y la mayoría de casi la juventud, la mayoría de la gente que viene a inscribirse en la UTD son todos ayudantes, ¿no? Es que hemos buscado Bueno, yo entré en YPF en abril del año 75 y trabajé en todo el yacimiento norte. Y me despidieron el 5 de septiembre del año 91. Y yo trabajo de muy corta edad, casi de los 6, 7 años, porque era ultrabota. Mi padre trabajaba en YPF, pero igual no alcanzaba. Éramos muchos hermanos, 2 hermanos, y a
otros primos míos eran como 20. ¿Viste? Este soy yo, este es Pepino, cuando éramos chicos. Este es mi viejo cuando está en el ejército, estos son mis bisabuelos. Estas son fotos mías cuando era chico. Este es Pepino. Acá está mi viejo. Acá trabajó en la polvorilla mi abuelo y mi viejo, en el viaducto La Polvorilla. Y dentro de todo no me quejo, porque los hijos me han dado buena satisfacción. Él entró a los 15 años en Pepe como aprendiz. 14, bueno. Y el otro, el gordito, también entró a los 18 años. ¿Cuál es el gordito? El gordito, mi hijo. Ah, Pepino es el gordito. Pepino es el gordito. Somos una familia de ipefianos, donde trabajamos 3 generaciones. Mi padre trabajó 36 años, yo 17, mi hermano 22 y así. Acá estamos donde General Mosconi verdaderamente hizo un... El pueblo se llama General Mosconi, en honor que verdaderamente luchó tanto contra el Standard Oil. Y esta foto le dedico el General Mosconi a mi padre, donde acá se lo respetaba mucho, porque verdaderamente era el que verdaderamente le dio vida a esta zona, ¿no? Cuando la Standard Oil se quería adueñar de todo esto, por los años 1917, 20, el patrón Costa, asociado a Gachel, querían quitarle toda la tierra esta para que no se la entreguen a YPF. Y el general Mosconi luchó tanto que después, en el año 1927, se llama Yacimiento Norte. Comencé a querer la historia de Mosconi cuando tuve la suerte de trabajar con el ingeniero Julio Canessa, que se había formado en la YPF de aquellos tiempos. Décadas después, sería el primer presidente de Gas del Estado. Contaba que para Mosconi no existía nada que no pudiéramos hacer. Todo era cuestión de tiempo y organización. Y a los 9 meses de iniciar su actividad, YPF procesaba y vendía naftas nacionales. El otro tema era la ética pública. La defensa del interés de la nación debía ser sagrado. En YPF no entregaban un lápiz nuevo si no se devolvía el cabito del usado. Mosconi conducía YPF con el ejemplo. Recorría constantemente las instalaciones de la Patagonia y caía de improviso. Era capaz de visitar un pozo en la noche y a caballo para resolver un problema. Mosconi prueba que puede construirse una empresa sin coimas ni corruptelas y logra construir la gran familia de YPFianos que hasta hoy subsiste. Primero me decían que no me meten en esto, porque yo siempre soy un trabajador, ¿no? Y me metí, después ya no, cuando empieza a luchar por eso ya no puede salir. Mosconi está entre 20.000 y 25.000 habitantes. Acá es el segundo productor de gas del país, ¿visto? Después de Neuquén está Mosconi. Y están las reservas más grandes, ¿visto? De Latinoamérica, ¿no? ¿Es la misma cuenca que une con Bolivia? Exactamente, nace en Potosí, muere en Río Pescado, en Orán. Y como ve usted, nuestro pueblo está abandonado, que no tiene ni pavimento, no tiene siquiera. Todo esto no tiene cloaca, claro. No tiene nada, ¿visto? El 70% de la población no tiene gas. Y por eso hablamos mucho también del saqueo y la crisis energética, una crisis ficticia, ¿visto? Que no tiene que haber. Que no había problema con el gas. Esto quedó abandonado de que se fue YPF. Acá tenía una gran actividad. Todos estos almacenes han quedado abandonados. Todo se está tirando acá en el norte, como se quema y se ventea el gas. Acá todas las frutas se pudren, todo se tira, ¿viste? Pero todo esto era lo de YPF. Todo era YPF.
toda la parte de estos galpones estaban llenos de materiales, de mercadería, de herramientas, de todo. Antes todo se hacía en Argentina, pues por eso se perdió, toda la industria pesada se perdió. Por ejemplo, Alto Horno Zapla mandaba los caños y las camisas de las bombas hidráulicas para acá. Y actualmente todo eso ya no se hace, ¿visto? Todo lo mandan ya de Estados Unidos, pues. Y hasta las herramientas todas traen de afuera. Creo que hasta los bulones, el más chiquitito, lo traen de afuera. Entonces acá ya no se hace nada. Estas son las torres de perforación que están abandonadas. ¿Estas? Un paro de maniobra y un rumano F320. Sí. ¿Para qué? Es para perforar pozos de 5.000 a 7.000 metros, ¿visto? Que actualmente lo hacen equipos de perforación de Estados Unidos, ¿visto? ¿Y podrían andar? Sí, pueden andar tranquilamente. Sí, actualmente en el sur, hasta los equipos de pooling de museo están trabajando para sacar 1 metro cúbico de petróleo, ¿visto? Estas multinacionales han venido a hacer saqueo nomás, porque incluso... ¿Por qué saqueo? Porque no hacen la inversión, hagan esos pozos viejos que yo estoy hablando, porque el YPF ellos lo están reactivando cuando no está permitido eso. Ese es un robo que le están haciendo, ese es saqueo. ¿Quién controla? Acá no hay un control porque las empresas grandes petroleras declaran a través de una declaración jurada su producción. Cuando quise visitar los yacimientos, me encontré con una sucesión de barreras. Como pasaba con las concesiones mineras, también las petroleras cortaban rutas como si fueran estados privados dentro de la provincia. En el año 1991-92 ya estaban cortados ya los accesos. No los cortaban los piqueteros. ¿Quién los cortaba? Lo corta la multinacional como T-Petrol, Panamérica y Plupetro. Es decir, se adueñaron de caminos vecinales y caminos... Y se adueñaron de todo el territorio porque ya no se podía sacar leña, nada. Hay que pedir autorización a ellos, no sé a quién. Se adueñaron de todo. Las petroleras privadas argentinas fueron favorecidas por la dictadura del general Onganía, que les entregó yacimientos que estaban produciendo. El Estado se obligaba a comprarles el crudo varias veces más caro que lo que a YPF le costaba producirlo. Los contratos continuaron con el gobierno de Raúl Alfonsín. Con las concesiones de Menem, le cedieron a las petroleras el ciclo completo de su extracción, refinación y venta. La concentración monopólica hizo desaparecer 2.500 estaciones de servicio privadas. Al final de su mandato, Menem autoriza la venta total de YPF a la española Repsol. Soy Félix Herrero, abogado y licenciado de Economía. He sido presidente de Salto Grande y también presidente de Yacyretá. Cerro Dragón fue descubierto por YPF en el año 1957. Al gobierno de Arturo Frondizi, sin licitación, se le entrega a la multinacional Amoco, que pertenece a la Standard Oil, y que se asocia con los hermanos Bulgeroni, que tienen la empresa Bridas, fundan la Pan American. La Pan American Energy fue cambiando de socios. Amoco cedió su parte a la British Petroleum, que la acaba de vender a la petrolera estatal china, compartiendo su propiedad con Bridas. El yacimiento está ubicado a 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Abarca una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, donde trabajan más de 1.000 técnicos y operarios, con 2.500 pozos en producción y una planta compresora de gas. La compañía muestra un récord de inversiones de no menos de 800 millones de dólares por año de promedio durante la década que viene. Y ha duplicado su producción, ha duplicado sus reservas en ese periodo
y claramente es la compañía petrolera argentina más exitosa post-crisis de 2001. A mí me gustaría saber una cosa que no he podido averiguar, ¿no? Yo sé la tasa de ganancia de la British Petroleum en el mundo. Me gustaría poder comparar con la tasa de interés de Pan American en la Argentina. Bueno, yo reconozco, Pino, una ventaja que tiene Félix sobre mí, y es que sabe la tasa de rentabilidad de la compañía británica BP, de la cual yo no tengo la menor idea. Pero de todas maneras, lo que sí tengo idea es, estamos en un nivel en el cual a duras penas se justifica una operación petrolera como Pan American Energy en la Argentina. Los costos de producción de Pan American Energy rondan los 55 y el precio es 55. Quiero decirte, el precio es... Entonces pierden plata. Estamos... Es la misma pregunta que ya te hice en otra reunión. Sí, te ¿Por qué diciendo. se queda cuando pierden plata? No entiendo. Cavallo diría, como le dijo a los propietarios de campos, si pierden, vendan los campos. Mirá. Si no hubiera un futuro, no nos quedaríamos. Si hay presente, nos quedaríamos. Habiendo el presente que tenemos extrapolado al futuro, seguramente nos quedaríamos. A pesar de sus quejas, las petroleras no se han ido de ningún lado, ni se fueron de Bolivia, Ecuador o Venezuela, porque su tasa de ganancias es enorme. Gozan de beneficios extraordinarios que no tienen las otras empresas y declaran en sus balances el costo del barril entre 6 y 7 dólares, mientras lo venden a las refinerías a una media de 50. La renta global, según análisis de consultores de las propias petroleras, ha oscilado el año pasado y el anterior entre 21.000 a 27.000 millones de dólares. Eso es muy importante, Pino. Incluso en cualquier otro país tienen la libre disponibilidad de la renta porque el 70% no pasa por Banco Central y se llevan las divisas. Tienen la libre disponibilidad del crudo, por el cual lo pueden exportar o no como decidan. ¿Quién las controla? No las controla nadie. Esto necesita urgentemente que haya auditorías de extracción y de reservas. Han pasado 20 años desde la privatización y ningún gobierno realizó un balance de las reservas petroleras del subsuelo que le pertenecen a las provincias y al pueblo argentino. Todo el crudo extraído en la región del Golfo de San Jorge se acumula en grandes depósitos amurallados que las petroleras tienen en las localidades de Caleta Olivia y Caleta Córdoba. Desde allí, y sin debidos controles públicos, se lo envía por un ducto y se lo cargan los petroleros a través de una boya para transportarlo a las refinerías o al extranjero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto. Bueno, recibirte una gran alegría para todos nosotros después de la última vez que estuviste. Bueno, yo soy Víctor Bravo, soy ingeniero en petróleo, ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral. En 1963 obtuve una beca de yacimientos petrolíferos fiscales en el Instituto Argentino del Petróleo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Acá estamos en tu covacha. En mi covacha, sí. Y trabajo justo en compañía de mi hijo. Este es el segundo, es el que ha seguido mis pasos, superándolos. Y hace 10 años que trabaja conmigo. Gonzalo quiere presentar acá a Pino. Adelante. Para que vea que realmente trabajás. Soy el del medio, soy el segundo. Está bueno. Un gusto, Pino, bienvenido. Gracias. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Uno falleció de chiquito y quedan 3 vivos, ¿no?
Decime, Víctor, ¿cuál fue el resultado de las concesiones petroleras? Los famosos contratos petroleros fueron exitosos, entre comillas, únicamente en lo que se refiere a la producción, porque las empresas petroleras privadas en la Argentina, y esta es una constante de toda la historia, hasta el 2010, no quieren invertir en exploración, no quieren correr riesgo. Las reservas petroleras que tiene la Argentina las descubrió YPF. Todas las extensiones que ha habido son extensiones de áreas ya con reservas comprobadas, es decir, correrse un poquitito al costado y encontrar petróleo en los aledaños, como está pasando ahora con Cerro Dradón, con la Pan American. Ahí no hay inversión de riesgo, ahí hay nada más que inversión de desarrollo y en producción, donde es algo así como quedarse con toda la renta, digamos, que el petróleo tiene. ¿Pero cuáles son los conceptos que manejan las petroleras? No tengo obligación como privado de satisfacer las necesidades energéticas del país, de asegurar el abastecimiento. Ese es una responsabilidad del sector público y del Estado. Entonces, yo vengo, no invierto, me llevo la mayor parte del petróleo, lo exporto. Esa barbaridad que se hizo en la época de Menem, que se exportaba casi el 40% de la producción de petróleo, una verdadera barbaridad, a $22 el barril, porque estaba muy bajo el precio en esa época, y vamos a tener que importarlo a 80. Este cambio de política, de delegar la inversión y la expansión del sector energético, no solo el sector petrolero, sino todos los sectores, en manos privadas, ¿a qué nos ha conducido? Nos ha conducido a la desinversión, nos ha conducido a la falta de pozos exploratorios, a la caída de reservas. En gas natural estamos en 8 años y prácticamente el gas estaba casi en 30 años. ¿Qué se hizo con el gas? Lo mismo que con el petróleo. En lugar de hacer inversiones en gasoductos para llevar el gas dentro de la Argentina, se dilapidó también el gas. La privatización fue una gran operación de vaciamiento que terminó en un fracaso. En lugar de multiplicar las reservas existentes, las petroleras se las llevaron a los países vecinos y hoy Argentina importa gas. En los años 90 se construyeron 11 gasoductos, 8 para Chile, 2 a Uruguay, 1 a Brasil y ninguno en nuestro país, que sigue con el 40% de su población sin gas natural. Acá no hay trabajo. No hay, señor, no hay. Y ve, así hay que estar para conseguir trabajo. Son muchachos jóvenes que muchos tienen familia y esta es la consecuencia de las petroleras. Estos chicos que están acá son nacidos y criados acá, lo conocemos desde muy niños. Entonces nos duele verlo en esta situación y que nadie aparezca para darle por lo menos un trabajo. Ellos luchan porque no se quieren ir a la Patagonia. Casi todos están yéndose a la Patagonia. Acá es prácticamente un barrio de mujeres solas, digamos. Este corte es por tiempo indeterminado y estamos pidiendo que YPF vuelva nuevamente a la zona para realizar pozos de exploración. Repsol está explotando todos los pozos que eran del Estado, están robando gas y petróleo. Son delincuentes los de Repsol, son ladrones. ¿Usted por qué cree, señor, que está faltando gas, está faltando nafta, gasoil y grasa? Porque Repsol no destila en la destilería Campo Durán. Está mandando todo el crudo al exterior, todo el gas al exterior. No destila absolutamente nada, señor. Ellos dicen que la culpa la tiene el que corta ruta, que no hay combustible. No, señor. La culpa tiene Repsol. ¿Ellos qué hacen? A un pozo de 5.000 metros que está cerrado de YPF, hacen un pozo de 300 metros, hacen un side-track, rompen aquí y le voy a explicar algo. Para poder perforar esto, hacen 3 meses de trabajo. Después, ¿qué hacen, señor? Manda por aquí para limpiar yacimiento de YPF, ácido muriático, clorhídrico, agua regia. Señor, y cuando limpian el pozo de petróleo, ¿qué pasa? ¿Qué sale al medio ambiente? Sale todo el producto contaminando las napas, contaminando el medio ambiente, matando a la gente. Mire, señor, el que produce todo eso, y eso en carne propia sufrimos nosotros. La famosa ley Mañez dice que
corren los bichos de la zona del monte y viene a la población. Nadie controla, señor, se llevan el gas, se llevan el petróleo y acá pagamos el gas más caro del país. Las famosas garrafas sociales aquí no se conocen. No llegan, el no, único acá lugar no que llegan. se conocen son en Tartagal. Seguimos pagando 47, 49 pesos, 63. Y nosotros hemos nacido y nos hemos criado acá y tenemos que luchar no queremos que esto se muera. Esto es nuestro, nosotros lo consideramos nuestro, porque nuestros padres trabajaron en YPF, nuestros abuelos trabajaron en YPF, nuestros maridos trabajaron en YPF. Esta es la vida que nosotros hemos elegido y por eso estamos luchando. Paliza me llevó hacia uno de los 300 pozos del Estado que siguen siendo productivos y los explotan sin estar concesionados. ¿Está en explotación este? Todo está en explotación porque Repsol abre esa válvula, saca el gas y petróleo, cargan los camiones, cargan los poliductos, se los lleva al sur, no sabe a dónde, porque ni siquiera usan la destilería de Campo Durán. ¿Y cómo es posible? Mire, señor, yo desgraciadamente hasta ahora no entiendo por qué la nación, la provincia o el municipio no pone un aparato que le diga, señor, aquí produce tanto gas y petróleo por día para que estemos informados. ¿Sabe qué nos informa a nosotros? Repsol, a través de las UTE que están en Tartagal, señor, aquí produce 3 gotas de petróleo y nos pagan un porcentaje de las 3 gotas de petróleo, cuando todo es una mentira, una sarta mentira. Nací en Aguaray, en una comunidad indígena. Mi nombre es Eduardo Antonio, mi apellido es Paliza. De chico a mí me decían Zorro, ese el nombre huichi es Magú. Yo me recibí de técnico en minería. Pude ingresar a YPF porque mi abuelo y mis padres han trabajado en YPF, han sido los pioneros de la zona de Rivadavia, zona de San Martín. Bueno, mira, Pino, yo te presento a mi familia, tengo 10 chicos, va terminando el número 11, tengo otros 10 hijos por aparte, de los cuales trabajan todos, son mayores. ¿Cuántos son en total? En total, con este yo estoy esperando el número 21. 21. 21 chicos, sí. Y además te cuento que yo tengo mi propia comunidad, la cual yo tengo, soy el cacique de mi comunidad, estamos trabajando. Y tengo mis pueblos originarios de mis padres, tengo 4 sangres. Mi mamá guaraní, de parte de papá teníamos abuelo Mataco Huichi y abuela Toba. Después esto nos regaló esta maquinita un poco antigua, pero ellos practican, estudian. Y nosotros tenemos la suerte y la gran mirada. ¿Qué trabaja acá en la computadora? La maquinita, ellos hacen juegos, hacen dibujos. Después te muestro, mira, unos promedios del changuito este que tiene 10, 9, 8. Ese, digamos, el aliento que uno tiene. ¿Y vos, Nahuel, sos bueno? Este Nahuel es más o menos, es más para el campo. Para ¿Cuánto allá. sacás de nota? Tengo Total. 10, 9 y 8. ¿En qué tenés 10? Tengo 10 en sociales, en naturales, y después tengo 9 en matemáticas. Te cuento que tengo una pequeña biblioteca con libritos antiguos, pero el que más tengo, digamos, cuido como oro, más que mi vida, o mis hijos, es un hijo más, este libro de Enrique Mosconi. La vida de Mosconi. Yo te voy a mostrar algo que tengo en mi casa, que es un pozo de petróleo, que lo ha dejado abandonado la estándar hace muchos años, ¿sabes? Tiene más o menos 10, 15 metros. Nosotros usamos los tarritos estos para poder meter con el alambre y sacar el petróleo. Yo este petróleo lo uso para el invierno, para calentar el agua, para prender la leña cuando llueve mucho. Entonces más rápido, ¿sabes? Se prende el fuego porque cuesta. Pero este pozo... Entonces, tenés un pozo de petróleo acá, ¿dónde tenés? En el patio de mi casa. ¿En el patio? En el patio de mi casa, sí. ¿Dónde lo tenés? Mira, este es el pozo Pino. Nosotros agarramos así los tarritos, ¿ves? Los mandamos 10, 15 metros y sacamos y cargamos los bidoncitos estos, ¿ves? Tenemos 5, 10 bidones. ¿Este petróleo está mezclado con qué? No, este es petróleo puro y va a ver esa burbuja que tiene gas puro, ¿ves?
Este es sin agua, no tiene nada de agua. Bueno, esto como te decía Pino, nosotros lo usamos para el calefón, para cuando hace frío. Ahí está. Ese tiene agua, tiene la entrada fría por aquí y sale la caliente por aquí. Vamos a poner para que lo funde la olla. Al retirarse el Estado de la explotación petrolera, desaparecieron los controles públicos para reducir la acción contaminante en los yacimientos. Hoy el riesgo ambiental está en manos de las corporaciones privadas que privilegian la rentabilidad a la seguridad de las poblaciones y al resguardo del agua y la tierra. La construcción de grandes piletones al descubierto para acumular los desechos petroleros se hizo norma en los yacimientos. La contaminación del ambiente y las napas de agua es permanente. Esta es una de las tantas piletas que se encuentran semi-tapadas, donde se encuentran todos los líquidos que tiran de diferentes pozos, de diferentes contaminaciones que hay en todo el territorio de la comunidad. Y bueno, acá vienen los animales, toman agua, los pájaros que muchas veces se confunden por como que fuese agua, caen a la pileta, quedan ahí metidos acá. No, y decíamos, esta pileta que está acá es la más peligrosa y contaminante que hay acá en la zona, porque si ustedes ven hacia el bajo, esto está en una zona muy alta. Cada vez que llueve, esto se inunda, rebalsa. Y cuando esto rebalsa empieza a bajar por cada uno de estos cañadones que hay acá alrededor, y estos cañadones van a parar allá al río Neuquén. El aire no queda solo en Painamil, Catripaín. El aire circula, el aire anda, viaja, como dicen nuestros mayores. El aire es un medio de comunicación. Y el medio de comunicación está andando mal porque está contaminado. Entonces nos está contaminando a nosotros, contamina al de más abajo, al de la ciudad. Y así a distintos pobladores de esta región. Los animales, las plantas, nosotros vimos todo este camino que hicimos. Las plantas están secas, la tierra está totalmente degradada. Vimos cómo la napa está totalmente contaminada. Y la napa no está quieta, la napa tiene su curso. Y ese curso contaminado sigue, digamos, el desnivel de la tierra. Hoy nos han cambiado la cultura, nos han cambiado la identidad de ser mapuches, de tener una identidad en pleno contacto con la naturaleza, de ser mapuche y tener observación plena y aprender, conocer de cada movimiento natural de nuestro espacio territorial. Hoy estamos viviendo en la petrodependencia. La cultura de la petrodependencia es la peor de las culturas, es la cultura del terror, es la cultura del miedo, de la muerte, es la cultura que ha envenenado todo nuestro cuerpo. Los análisis son terroríficos. Nos indican de que acá el menor contaminado en la población Painamil Catripaín tiene 16 metales pesados en su organismo y el más gravemente contaminado tiene arriba de 30 metales pesados en su organismo. Verónica Huilipán era vocera de la Confederación Mapuche. Le habían ganado un juicio a la petrolera Repsol por contaminar las napas de agua. Bueno, acá estamos llegando a la zona ordenada de Repsol, donde ordena prolijamente la basura, ¿no? Tenemos lo biodegradable, lo plástico, lo metálico, lo acondicionado y lo nocivo dentro de nuestro organismo. Acá dice que están los metálicos, este tipo de metálico, ¿viste? El benceno, el zinc, el plomo, el mercurio, eso se deposita dentro de nuestro organismo mapuche. Tenía razón Verónica Huilipán. La cultura de la petrodependencia y el irracional consumo de los hidrocarburos son las causas del efecto invernadero y el cambio climático.
Después de haber impulsado durante siglo y medio el desarrollo del capitalismo y la sociedad de consumo, la civilización del petróleo ha comenzado su ocaso. El calentamiento global está provocando la disminución de los glaciares, que son la principal fuente de agua potable, y si la humanidad no reacciona a tiempo, nos encaminamos hacia una tragedia ambiental con grandes sequías, inundaciones y millones de muertos. Acá estamos en el centro de la comunidad Huichi, donde pasan gasoductos, poliductos. Acá tenemos una válvula de bloqueo que es de TGN y de Refinor, donde pasa el poliducto. Esto es un peligro para la gente que vive acá. Todo esto tiene que estar a 10 kilómetros de ellos por razones de seguridad. Ya tenemos de antecedentes, como fue en la mesita acá en Güemes, que se reventó y murieron 17 personas. La empresa, por no invertir en hacer otro gasoducto hasta Buenos Aires o hasta otros lugares, sobredimensiona la línea. En Campo Durán, cerca de la mayor destilería del norte argentino, las tuberías están al descubierto bordeando los asentamientos indígenas. Ellos son los que tenían que haber pedido permiso siquiera para entrar a trabajar ahí, pero a mí no me han mencionado para nada de eso. Yo le he dicho, tienen la obligación de decirle al mataco que vive muchos años ahí, che, vamos a voltear palo, vamos a hacer un limpiado, vamos a hacerlo con permiso, o siquiera hacerte un lado. Nada, a mí no me han dicho nada. Cuando yo le acordé ya estaban volteando el monte ahí. Les digo, ustedes saben que yo tengo chivas, tengo ovejitas, tengo vaquitas, tengo gente, tengo chanchos, tengo gallinas, y junto a mi casa, no hay ni 100 metros, están trabajando. Las empresas a mí no me quieren dar mano, digo, bajo ningún punto les pido que me den mano y que con tantos perjuicios que me hacen no me podrán darme siquiera un poco de alambre, alguna cosa. No, dicen que no, vamos a ver, pero nunca pasa nada. ¿En algún lugar tiran desechos, tiran líquidos? Agua tiran allá, esa es lo único que tiran ahí, pero esa agua está medio encerrada, la oveja dentro. ¿Qué le pasa a la oveja? Y tienen cría antes de tiempo, mejor dicho. Y algunos, mejor dicho, que nacen, se mueren al nacer. Otros nacen muertos. Todo ese tiempito ocurrió así, pero no podemos saber qué, porque no tenemos veterinarios que nos asistan. El agua que vertía la perforación era agua de surgencia, altamente salinizada y contaminante para los animales y la naturaleza. Esto es propiedad del EDESMA, ¿no? Ambos lados. El humo de los incendios de los montes oscurecía la Ruta Nacional 34. Con 47 grados de calor, llegamos a Calilegua para visitar el Parque Nacional donde funciona el yacimiento petrolero Caimancito. Los guardiaparques reclamaban la aplicación de la ley de bosques y recursos para combatir la depredación forestal que provocan los incendios y la expansión de la soja. Está quemando todo. Reserva de biosfera se está quemando en concreto, selva pedemontana. ¿Cómo va la cosa, Marcelo? Bien. Bastante quilombo, ¿no? Con mucho incendio y mucho quilombo. 3 incendios muy importantes. La provincia está totalmente desbordada. De hecho, no los vamos a parar. ¿Y desde cuándo esto? Los incendios estos vienen de hace 10 días. Sí. Los aparatos provinciales con mucha negligencia, y de hecho estamos nosotros solos como locos, fuera de nuestra jurisdicción, entrando a fincas privadas con finqueros que le chupan huevo. De hecho nos cuesta conseguir al finquero. Viven en Salta, viven en Tucumán, te atiende el capaz, te dicen, no hay aviones, hagan el ejercicio, digo, llamemos por teléfono y digamos dónde están los 2 aviones que contrató el gobierno nacional a través de la Secretaría de Medio Ambiente. No están. Marcelo Fernández llevaba 20 años en parques nacionales luchando contra la contaminación, el fuego y el robo de agua por parte de las corporaciones agrícolas y petroleras. Bueno, es el parque, ¿no? El
cordón del fondo es el parque. ¿Ven un primer cordón más bajito? Sí. Hasta ahí llega, del otro lado de ese cordón, que hay un cañadón, hasta ahí llega la empresa Ledesma. 150.000 hectáreas en propiedad, 50.000 en producción intensiva de caña y fruta. Nuestro trabajo es cuidarle el agua a Ledesma, si lo tenemos que decir con todas las letras, el Estado les cuida el agua a Ledesma. Esto es la zafra, bueno, esto es zafra, ¿no? Sí. Ahí está, esto es zafra. El pozo número 8 de este yacimiento es el pozo que más petróleo dio en la Argentina. Así es un pozo, es el pozo mimado de YPF. Está agotado. El pozo estrella de Caimancito produjo 7 millones de barriles de crudo, con los que se podrían construir 30.000 viviendas populares. Este es el único caso en la Argentina en vinos de yacimientos de petróleo dentro del Parque Nacional. Cuando nosotros hicimos Carros del Parque, encontramos Te Muerto, el Estado se retiró absolutamente del control. La Secretaría de Energía de la Nación, a partir del menemismo, no existe, no controla ni los porteros, incluido este gobierno. El Estado provincial no existe en temas de control petrolero. Es mentira que no hay pérdida de, vamos a ver, pérdida de crudo y de gas. Y para el agua, para la producción, se utiliza agua de un arroyo, ¿no es cierto?, agua superficial. Están usando 70.000 litros. Eso está prohibido por resolución de la Secretaría de Energía. O sea, es agua que le sacas a los animales, agua que le sacas al parque. El yacimiento existe desde el año 69, cuando el Estado Nacional, a través de YPF, decide explotar este yacimiento. Y en el año 79 se crea en plena dictadura militar el Parque Nacional Calilegua. Y desde entonces lo que existe claramente es una incompatibilidad de usos de la tierra. El Estado Nacional decide generar un área protegida con restricción al uso minero y petrolero. Este parque, donde adentro ya tenía una decisión de el mismo Estado explotar el petróleo. Se evalúa que como el yacimiento con el tiempo se iba a ir, no había que sacarlo. O sea, se convive hasta el día de hoy con una incompatibilidad legal. Cuando se privatizan los recursos naturales en el 92, este yacimiento YPF lo pone en concesión hasta el año 2017. Nosotros que decimos con todas las letras, el principal impacto son los pasivos ambientales que tiene este yacimiento, que son básicamente los pozos mal sellados, los pozos que no han sido sellados, que nosotros queremos decir claramente son 24 bombas de tiempo si se abandonan. ¿Por qué bombas de tiempo? Porque ya hay antecedentes en el yacimiento, a unos metros del parque, donde hay agua de surgencia, de alta salinidad y alta contaminación, que ahora nadie se hace cargo. Bueno, acá estamos llegando a la locación del pozo JCA 17. Es un pozo que actualmente se encuentra inactivo, es decir, que no se está extrayendo petróleo y que, como podemos ver, se encuentra en muy malas condiciones de mantenimiento. Eso es agua de lluvia que se acumula en la bodega del pozo y con restos de hidrocarburos, grasas y elementos que se utilizan para el mantenimiento de la válvula. Esto en general tendría que tener una tapa, una reja para evitar que caiga fauna o que bajen a tomar agua. Algo que queremos destacar con respecto al área de concesión y a esta área del Parque Nacional Calilegua es la importancia de la formación vegetal que aquí crece, que algunos investigadores proponen separarla como una provincia fitogeográfica en sí misma, o sea, se basa en que presenta especies únicas. Acá nos referimos a que un ambiente en su totalidad se halla en peligro de extinción. Esto es debido al avance de la frontera agropecuaria principalmente, ya que esta selva ocupa las áreas de montanas y de llanura con mejores suelos para la agricultura. Esto ha llevado a que un 75% de esta selva ya haya sido devastada y actualmente únicamente un 1% de su superficie original se encuentra protegida. La expansión de la frontera de soja, sumado a los desmontes de las petroleras, continúa arrasando con el bosque nativo.
Desde 1977 en Salta fueron desmontados casi el 30% de sus bosques. Bueno, vamos, Edanis. Esta es la madera que queman las grandes empresas. Entonces fue Pepino y consiguió de que nos las den a nosotros, nos las donen. ¿Ese está trozado, Michendo? ¿No? Pues si no lo hayan traído, hijo. Tenemos chicos a cargo. Entonces, ellos con esto ganan la vida porque hacen su sueldo. Estaban ya en el descarrilamiento. Sí, los primeros, los Boca Seca, esos estaban en la última. ¿Qué son los Boca Seca? Ellos se han denominado así, los Boca Seca. Eran del barrio, eran terribles. Se agarraban a cadenas, a todas esas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Por ejemplo, insultaban al que pasaba, por otra vez insultar, pero no tienen que hacer los changos. ¿Un hondazo también? Sí, podía ser un hondazo también. Pasaban las mujeres y le decían obscenidades, ¿no? Y un día le digo, ¿a usted le va a gustar que a la mamá le digan lo que le dice a las chicas? No, a la hermana. ¿Y por qué le dicen a las chicas ustedes? Ustedes tienen que aprender a respetar a la novia y a los que tienen señora, a la mamá de sus hijos. Entonces van a ser buena gente. Son caprichosos, Rubén. Uno les dice, ellos no quieren traer. Son caprichosos, ¿no es cierto? Sí. Arijos. Caprichosos son, no hacen caso. Y hay que entenderlos también, a veces hay que escuchar los pinos. Son chicos que necesitan que se los escuche. Yo les doy cariño, los hablo. A veces les hago unos sándwiches en mi casa. Van a comer ahí, toman su vinito y a cierta hora, bueno, a la casa le digo. Y se levantan calladitos y se van. Gracias, doña María. No, bueno, listo. Y acá yo les digo, ustedes tienen que aprender a ser responsables. No crea, yo los castigo, no vienen el lunes y nomás los suspendo la semana entera. Para que aprendan a tener horario y a saber que tienen que ir a trabajar el día lunes. Así les digo yo. Ustedes acá tienen que venirme de lunes a viernes. Ustedes el sábado, el domingo en la tarde, el sábado, el domingo en la tarde tienen que dejar de chupar porque el otro día tienen que venir a trabajar. Las madres van a veces a hablarnos a nosotros. Yo tengo 2 o 3 que han ido a la madre. Doña Mari, déjeme a los changos hasta el viernes. No los traiga, porque aquí vienen a chupar nomás. El otro día suspendió como 5, ahora están todos tempranito el lunes, ¿no? Por ahí van y se quejan a Pepino. Y me dice Pepino, a ver, ¿dónde está la mano dura? No, señor, le digo, usted no se meta, porque yo manejo a los chicos, no usted. Doña Mari, pero no. Tienen que aprender a saber que mañana usted los va a meter en una empresa, ellos tienen que saber respetar sus horarios, respetar el lugar donde están y que saber cumplir, si no, que se queden en su casa. Los primeros que he tenido ya son hombres de 30 años, imagínense, se casan y soy la primera invitada. Todos esos chicos van y me dicen, doña María, acá está su nieto. Y el día de la madre me decía uno de los chicos, yo vengo a agradecerle, dice, porque mi madre me trajo al mundo. Me dice, ¿no? Pero usted me ha guiado en la vida. ¿Está bueno, muchachos? Un aplauso para la Mari. ¡Que llore! ¡Que llore, doña Mari! ¡Que llore, que llore! La Mari se había integrado en la Unión de Trabajadores Desocupados
desde su fundación. Participó de los cortes de ruta y de sus proyectos comunitarios. Dirigió talleres, plantó árboles, limpió las calles del pueblo e hizo trabajo comunitario. Vivía sola, rodeada por sus plantas. Yo nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy única hija. Vine a la Argentina hace 40 años que estoy en Argentina. Vine por estudiar, pero no estudié nada. Estudié peluquería y con eso, ese fue mi medio de vida durante 35 años. Yo me siento querida con la gente de la UTD, con todos, ¿no? Con estos chicos como Pepe, Tomás, Sedán, Hippie, Chiqui, esos son hijos míos. Según ellos, dice que el hijo preferido es Pepino y Sedán, y los otros son entenados, dice. No, pero yo los quiero igual a ellos, a todos. Y estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado estos hijos que no tengo, me los ha dado, ¿no? No son míos, pero los tengo conmigo. La destrucción del bosque que retenía las lluvias tuvo consecuencias trágicas. El agua que bajaba de la jungla fue un torrente imparable que destruyó puentes, carreteras y viviendas. En Tartagal, la inundación de febrero del 2006 dejó un saldo de varios muertos y decenas de familias sin casas. Yo soy hermano menor de Pepino, soy Juan Carlos Fernández, siempre me dicen hippie a mí, me gusta el cabello largo. Y trabajo toda mi vida en YPF, desde los 14 años que ingreso a YPF. Esta es la Ruta Nacional 34 y estamos acá cerca de donde se ha prácticamente formado un río totalmente natural, que a lo mejor con el tiempo lleve un nuevo nombre. Tiene prácticamente 7, 8 metros de profundidad y tiene como casi 12 metros de ancho. Y esto tiene 8 kilómetros. ¿Cómo se produjo todo esto? Y todo esto se ha producido en el año 2006, entre enero y febrero del 2006. Acá podemos observar cómo se ha llevado la deforestación todo. Para este lado tienen dos ríos a la vez, uno tipo canal y el otro río donde también se ha llevado todas las vías del ferrocarril, no ha quedado nada. Estamos a punto de quedar incomunicados por la Ruta Nacional 34. Yo creo que con la destrucción que están haciendo, prácticamente nos están haciendo desaparecer como pueblo a nosotros en estos momentos. Y en este barrio han muerto alrededor de 10 a 12 personas, gente joven que se ha ido. Las enfermedades siempre son parecidas. En este caso ha muerto una persona de diabetes. Al otro lado ha muerto una chica muy joven con lupus, acá en este caso en la casa esta del lado. En la esquina también tenemos otro muchacho que ha muerto con 42 años, con una enfermedad pulmonar. Y allá, bueno, la casa que está allá al frente, la casa amarilla, son las casas paternas de mis padres, que ahí también ha muerto mi hermano. Y él ha muerto hace 2 años, y él ha muerto de pancreatitis. La primera enfermedad que tuvo fue hepatitis, a través del agua es lo que se transforma la enfermedad de hepatitis. Mi esposo también trabajaba en los pozos y tuvo una contaminación de la hidatidosis y ha fallecido porque le ha atacado directamente al pulmón. Y así como él, muchísimos chicos, vecinos, infectados, ¿no? Jamás ningún intendente se ha preocupado por ponernos las cloacas. Si usted ve el agua que sale, es toda oscura, a veces llena de bichos. Y bueno, nosotros a veces no estamos en condiciones de poder poner un purificador cada uno en nuestras casas. Daniel, ¿qué fue lo que te pasó? Y bueno, me agarró el lupus. Sí, yo empecé a tener dolor en las piernas, se me empezó a poner roja. No sabían lo que era, los médicos no sabían decirme qué es lo que era.
Me fui a Salta a hacerme un control médico y tampoco me supieron decir qué es lo que tenía y me terminaron cortando una pierna porque no sabían lo que era. ¿Y qué creen que los está contaminando? Los pozos petrolíferos están usando químicos y están echando a perder las napas. Y tenemos que tomar agua contaminada. No nos queda otra. Nosotros dependemos de Mosconi. Tenemos una población de 2.500 habitantes aproximadamente, entre criollos y aborígenes, ¿no? Y son wichí, de la raza wichí. Bueno, yo hace 5 años que estoy acá, a cargo de la salita. Soy médico rural. En verano hay mucha deshidratación en cuanto a los chiquitos y gente ya adulta. Y estamos propensos a todas las enfermedades, y sin contar las enfermedades propias de la zona, ¿no? ¿Cuáles son? Esas son la leishmaniasis, el dengue, el hantavirus, paludismo y Chagas, ¿no? Yo hace 5 años que estoy acá, cada vez, digamos, cada año que pasa es intenso, hay inundaciones más graves, hay enfermedades más frecuentes con respecto a los cambios climáticos que se está viendo. Y tiene que ver, usted sabe por lógica que los árboles contienen el agua que baja en los cerros. Al no haber contención, el agua arrasa con todo. Y como viene contaminada de arriba, entonces arrastra todos los gérmenes para todas las casas y quedan estacionados ahí en el suelo. Ahora, el enfermo que viene con una enfermedad que nace de la contaminación del agua, se va de acá curado y ¿qué sigue tomando? Y mire, sigue tomando la misma agua que se había contaminado. Néstor Kirchner comienza su mandato con medidas progresistas. Renueva la Corte Suprema de Justicia, deroga las leyes de impunidad de la dictadura, rechaza el plan ALCA del presidente Bush y no reprime la protesta social. Cristina Kirchner sucedió a su marido en la presidencia continuando su proyecto y la política de derechos humanos. Impulsó la asignación por hijo, recuperó para el Estado los fondos de pensión y Aerolíneas Argentinas. Pero las medidas progresistas de los Kirchner fueron el contrapeso de la continuidad de las políticas privatizadoras de los recursos minerales y petroleros. Néstor Kirchner fue más lejos que Menem. Acordó la modificación de la ley de hidrocarburos y traspasó los yacimientos a las provincias. Las concesiones petroleras fueron prorrogadas por 30 años. Por primera vez, se firman contratos de exploración en la plataforma marítima continental, donde se encuentran las mayores reservas argentinas. El Atlántico Sur e Islas Malvinas son nuestra gran pampa sumergida. Se calcula que la riqueza de esta cuenca petrolera es varias veces mayor a la del Mar del Norte. En nuestra plataforma submarina continental seguramente hay muchos yacimientos petroleros. Tenemos que recordar que YPF desarrolló exploraciones en esta zona. Tan es así que contrató 2 plataformas submarinas que se llamaban Mosconi y Liberación. Alguna de ellas pudo trabajar y desde el Mar del Golfo YPF estudió el petróleo en esta zona. También lo hizo en la zona de Ushuaia. Ya en el año 73 un estudio de Naciones Unidas hablaban del Kuwait argentino. La cuenca petrolera que rodea las Malvinas llevó a Inglaterra a defenderla con la guerra y a desconocer las resoluciones de Naciones Unidas que piden un acuerdo. El Reino Unido
ha construido en las islas una poderosa base militar y están extrayendo petróleo. ¿No deberíamos compensarlo con las concesiones y bienes de las compañías inglesas que operan en nuestro país? La nueva ola de privatizaciones lanzada por Néstor Kirchner comenzó con la escandalosa prórroga del contrato de Cerro Dragón. Sin licitación, la concesión iniciada en 1958 se extenderá por 90 años hasta el 2047. El contrato entre Pan American Energy y el gobierno de la provincia del Chubut fue hecho en la oficina del ministro de Planificación Nacional, Julio De Vido. Bulgeroni le pide a Kirchner que antes que deje la presidencia, porque no estaban muy seguros si Cristina podía repetir, podía ganar la elección. Y entonces le pide que se haga estos contratos antes que se vaya Néstor. Ese contrato por muchos motivos es dañino. Primero, porque se firmó 10 años antes de que venciera. 10 años antes se prorroga por 40, es decir, casi hasta su agotamiento. Por eso nosotros hablamos de enajenación y por eso planteamos la nulidad judicialmente. Es decir, que por la característica del tiempo puede decirse que es un contrato a perpetuidad. Nosotros hicimos el amparo desde el nacionalismo petrolero como peronistas y radicales y irigoyenistas, digamos. Pero, aún desde el punto de vista del negocio petrolero, esto fue escandaloso. Porque los estados petroleros reclaman no menos del 40% de la renta. Y acá se han contentado con el 2 histórico más 3 puntos, que son los espejitos de colores con que nos quieren convencer de que fue un gran negocio. Ese contrato tiene un valor de 50.000 millones de dólares. Se hizo entre gallo y medianoche, sin cumplir con ninguna formalidad y sin cumplir con la Constitución de la provincia del Chubut. Y la legislatura lo votó, salvo 2 radicales, votaron el resto. Con radicales y peronistas se aprobó este convenio. Las empresas petroleras eligen candidato a presidente como se hacía en la década infame en la Argentina. Y así se siguieron varios gobernadores, Sovich, Neuquén, Zapac. De las 10 provincias que tienen yacimientos petrolíferos o gasíferos, 9 están endeudadas y con déficit fiscal. Esto es único del mundo. No pasa que en el mundo que un país con petróleo sea deficitario. Las provincias petroleras continúan tan pobres como antes, pero han perdido sus reservas. Hoy Argentina importa gas y fuel oil para alimentar el 85% de su matriz energética, que es altamente contaminante. El responsable directo de esta política es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Por ahí algunos dicen que hay pocas inversiones. Los privados nacionales solamente tenían el 8% del producido de energía. Hoy tienen el 23%. Hemos generado un profundo proceso, no de estatización, de argentinización de nuestros recursos energéticos. La política de argentinización pretendió hacer creer que el Estado comenzaba a recuperar los activos energéticos. El caso de la compra del 15% de YPF fue paradigmático. En vez de hacerlo para beneficiar al país, Kirchner lo hizo a favor de sus amigos eskenazi, banqueros de Santa Cruz. Detrás del traspaso había un arreglo político con los españoles. Los nuevos dueños compraron sin plata. Los eskenazi, de acuerdo al contrato, no ponen dinero. Ellos pagan con un crédito que le dan los bancos por 1.000 millones, un crédito a Repsol por 1.000 millones y un adelanto de los dividendos 2006 que Repsol le cede a ellos por 200 millones. Ahora se la vuelve a hipotecar financieramente porque parte del contrato es que firmaron es que 90% de las ganancias de YPF deben ser pagadas como dividendos. Y a abril del 2010 ya han girado casi 4.800 millones de dólares desde que compraron. Y las reservas siguen bajando. Usaron el dinero de YPF para
Brasil, para Libia, para el Golfo de México. La Argentina se transformó en su vaca lechera, algo que no les interesa, pero que no pueden vender. Muchos decían, en verdad YPF debería haber comprado Repsol. El misterio de la compra de YPF sin plata estuvo en los aumentos de las naftas que el gobierno le autorizó a Eskenazi. Hoy nos cuestan 150% más. ¡Nacionalización ya! Hicieron dueños de nuestro petróleo y el gas, disponiendo así de lo que no les pertenece. La reprivatización del petróleo provocó la reacción de organizaciones sociales, partidos políticos, el CTA y el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional, Moreno. Diciembre, petróleo y gas, nacionalización ya. Honor y gloria a los trabajadores impecianos, a los trabajadores del petróleo, a los trabajadores del gas, aquellos que han sabido hacer patria. Se puede, dijo Enrique Mosconi. La recuperación y estatización de los hidrocarburos para beneficio social de los argentinos. La defensa activa de nuestro petróleo se produjo a fines de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando se toma la decisión de desarrollar yacimientos petrolíferos fiscales. La gran victoria de Mosconi llega recién en 1927, durante el gobierno del presidente Alvear. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de nacionalizar el petróleo. Pero el Senado lo rechaza. Las ideas del nacionalismo se expandían por América Latina desde la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria de 1918, que apelaba a erradicar el colonialismo mental. Eran los tiempos antiimperialistas de la Torre y el socialismo de Mariátegui en Perú y las luchas de Sandino en Nicaragua. Junto a los radicales Orzábal Quintana y Moisés Levenson, los generales Mosconi y Baldrich forman la organización Alianza Continental con la idea de unir América Latina en defensa del petróleo. Mosconi viaja a Perú, México y Estados Unidos difundiendo la propuesta. El nuevo triunfo de Mosconi se produce en 1929, cuando toma el control del mercado de combustibles y puede romper el dominio de los trus. Meses después, anuncia una nueva rebaja en el precio de la nafta. La reacción petrolera se produjo con el golpe militar del general Uriburu, que destituye al presidente radical Hipólito Yrigoyen. Tres días después, los generales Mosconi y Baldrich son detenidos en la calle. Se los acusa de actos de corrupción y actividades filocomunistas
por comprarle petróleo a la Unión Soviética a mitad de precio. Mosconi es condenado al exilio y lo embarcan hacia Europa. En 7 años de gestión, ha multiplicado 400 veces el capital inicial de YPF. Muere hemipléjico a los 64 años, con 9 pesos en su cuenta bancaria. Elegido en elecciones fraudulentas, en 1932 asume la presidencia el general Agustín Justo. La joven izquierda radical enfrenta la década infame. Arturo Jauretche, Luis de Lepiane, Homero Mansi y Raúl Escalabrino Ortiz fundan Forja y salen en defensa del petróleo. El ejemplo de YPF se expande por América Latina. En 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo. Una década después, en Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas crea Petrobras y Juan Perón hace nacer Gas del Estado. A fines de ese año, se inaugura el primer gasoducto de América Latina que une Comodoro Rivadavia con Buenos Aires. Es la obra maestra del ingeniero Canessa. Con sus 1.700 kilómetros de largo, fue el más extenso del mundo. El Congreso de la Nación celebra su sesión preparatoria a la Convención Nacional Constituyente. El coronel Mercante asume la presidencia de la Convención. En 1949 se promulga la nueva Constitución, obra de Arturo Sampay. Su artículo 40 dice: los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y gas son propiedades inalienables e imprescriptibles de la nación. Lo que se ha hecho con yacimientos petrolíferos fiscales, al hacerla desaparecer, yo diría que es una de los pecados de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país. Es imposible que un país pueda tener una política petrolera, incluso una política energética autónoma, sin una empresa petrolera estatal. Ninguno de los otros países de América Latina que tuvo su empresa petrolera estatal la privatizó. Todos los países que privatizaron su petróleo lo recuperaron en este siglo. Rusia, Bolivia, Venezuela y Ecuador anularon las concesiones por no cumplir con los contratos. El único país que no lo hizo y mantiene la política privatista es Argentina. La brasilera Petrobras pasó a ser líder en extracción marítima, realizando millonarias inversiones con fondos públicos y sociales. La venezolana PDVSA fue rescatada por el gobierno de Chávez de operaciones de vaciamiento que la habían paralizado y comenzó la explotación de la Franja del Orinoco, una de las mayores reservas del mundo. En Bolivia, las movilizaciones contra la entrega del gas a los Estados Unidos abrió el camino al gobierno de Evo Morales y la nacionalización del petróleo. Su renta le permitió acabar con el analfabetismo. Noruega, con su petrolera estatal, explotó las reservas del Mar del Norte y ha constituido uno de los 3 mayores fondos de inversión del mundo. Hoy es el país de mayor nivel de vida de Europa. En Argentina, la YPF de Mosconi se autofinanciaba con la emisión de bonos que suscribían los ciudadanos. En los años 60, el Fondo de Energía permitió realizar los gasoductos
y las represas hidroeléctricas. ¿Cuál es el ingreso bruto petrolero? Es de unos 21.000 millones de dólares. Si el sector privado se lleva a valores del año 2009 unos 12.000 millones de dólares, quiere decir que si ese monto de dinero que se lleva al sector privado pasara a ser manejado por el Estado prácticamente podría llegar a un nivel de casi el 80% de autoabastecimiento de sus inversiones, que es lo que más o menos se hace a nivel internacional. En definitiva, debe comprenderse que hoy la renta de los hidrocarburos es tal que, descontando las inversiones petroleras, el pueblo argentino podría beneficiarse con alrededor de 12.000 millones de dólares al año para acabar con la indigencia, reconstruir los ferrocarriles, más escuelas, hospitales y miles de viviendas y puestos de trabajo. Lo que hay que hacer es una empresa petrolífera federal, estatal federal, donde las provincias y la nación sean las dueñas del recurso, estén en los directorios, se elijan como corresponden, donde los cargos se llenan por concurso, donde no hay injerencia, y es el Congreso, de alguna manera, el que controla, y si la empresa no cumple, eso le cuesta la cabeza al que la conduce. Yo creo que la renta petrolera debe estar al servicio de la población y cada provincia tendrá que conseguir un acuerdo nacional o un acuerdo interprovincial para hacer una gran empresa nacional con el necesario contenido federal. El ejemplo más claro es lo de Venezuela, ¿no es cierto? Eso le llaman sembrando petróleo, que es una relación directa de la empresa, de los recursos que tiene la empresa con el conjunto de la población periférica. Eso hace que la gente sienta que la empresa más directamente sea de ellos, que el petróleo no es de los trabajadores ni siquiera del Estado, es que es del conjunto de la población. Y ya nosotros decimos mucho que la escuela argentina, que la universidad argentina puede hacer mucho por eso. De hacer una batalla cultural arrancando de lo que tenemos en la mano. Las mayores luchas por la defensa del petróleo se dieron en el norte, junto a la frontera boliviana. En un aniversario del asesinato de Aníbal Verón y sus compañeros, Pepino nos contó la batalla que se libró frente y dentro del cementerio. Las fuerzas de seguridad capitularon ante el pueblo de Mosconi. Y la atropelló la gendarmería y la policía, pero la gente acá salió de las tumbas, parece que resurgieran los muertos, pero era gente humana, gente común y corriente de este pueblo que se defendía en esta represión. Y logró desalojar a la policía y a la gendarmería y la logró llevar de vuelta a la ruta. Entonces nos parecía que era una película, y pareció que era la película del Vietnam, cómo surgía la gente del suelo. Y después el mismo comandante de gendarmería pedía por favor que venga la monja, el cura, a hacer la paz. Pero la situación es muy complicada. Se están reagrupando, esto se torna muy difícil. La infantería arremete contra los piqueteros. Ahí ha explotado un tanque con combustible. Ha tomado la intervención. ¡Ah! Están tirando. Pegaron a uno, che. ¿Ah? Ahí está uno. Ahí hay uno tirado. ¿Lo estás viendo, Dani? Ahí hay un piquetero herido. Aparentemente le dieron en algún lugar de su cuerpo, lo están tomando. No hay ambulancias. La infantería sigue arremetiendo. En la represión de los cortes del 2000 y 2001, fueron asesinados por la policía del gobernador Romero y la gendarmería del presidente de la Rúa, Alejandro Gómez, Orlando Justiniano, Omar Barrios,
Carlos Santillán y Aníbal Verón. Es inmensa la nube de humo. Escuchamos recién. Es el camino alternativo, sigue llegando más gente, deben ser ya más de 200 personas las que están pasando. Bueno, con este camión que estamos viendo en imágenes, van a intentar romper la barrera de gendarmes que están en este momento sobre La indignación popular frente a los asesinatos fue masiva. Todo el pueblo de General Mosconi salió a enfrentar la represión. Tomaron un viejo camión petrolero y lo lanzaron por la ruta hacia la barrera de gendarmes. Entonces estas son victorias que se consiguieron muchos puestos de trabajo a través de estas acciones, ¿ha visto? Se consiguió también la condonación de deuda del 50%. Y cerca de 4.000 vecinos de acá de la zona que tienen las casas hipotecadas, no les arrebataron las casas. No estamos pidiendo ni rogándoles, estamos exigiendo que nos devuelvan lo que nos corresponde, ¿no? Yo soy Mara Puntano y soy abogada y entre los casos que ejerzo la defensa gratuita de más de 600 luchadores populares de mi provincia. Hombres y mujeres que por luchar, por resistir contra la globalización, contra este sistema totalmente injusto, son perseguidos y criminalizados por la justicia. Esta gente sale a cortar la ruta porque no tiene otro modo de hacerse escuchar por el gobierno. Han agotado los medios. Están desocupados a partir del año 92 con la privatización de YPF. Puede ser por la policía de la provincia, la policía federal o por escribano. Han agotado todos los medios a su alcance, han pedido a la municipalidad, a los diputados provinciales, a los diputados nacionales, el gobernador. Pepino Fernández es un caso emblemático en la República Argentina. Tiene 76 causas por pedir trabajo digno, por pelear por la reestatización del petróleo. Se lo acusa de todo lo que se le puede imaginar, de corte de ruta, de incendio, de coacción, de apología del delito, de daños, de robo. En ninguna de las causas existen pruebas legales suficientes. De lo que sí existen pruebas tajantes son del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de responder a los derechos humanos, a los derechos a la vivienda, al derecho a la alimentación, al derecho a la salud. Yo no le puedo dar una respuesta política, le puedo dar una respuesta legal. La mayoría de las causas, el doctor lo sabe muy bien, la mayoría de las causas por corte de ruta están prescriptas o se están prescribiendo. Si no se han prescrito, se van a prescribir. Están procesados. Están reclamando el pago de las indemnizaciones que hace más de 12 años que le deben, están reclamando la renacionalización de los recursos naturales, que es totalmente legítimo. Usted lo sabe porque usted ha sido apoderado del Partido Justicialista, junto con el doctor Raimundo Sosa. Usted fue el apoderado del gobernador de la provincia. Usted tiene una postura política y es un hombre de justicia, sabe que es justo lo que la gente está reclamando y sin embargo ordenó la represión, permitió la tortura, permitió la vejación de la gente trasladada desde más de 400 kilómetros, entre ellos comunidades aborígenes, personas discapacitadas, hombres, mujeres y niños. Las permitió y los procesó, doctor. ¿Me va a permitir hacer uso del derecho a réplicas venezolanas? Me sorprende la mala fe con que actúa la colega. Hay una norma del Código Penal que dice que el que corta ruta tiene un proceso penal. Eso es todo lo que pasa con Fernández. No hay ninguna persecución contra él ni todo lo contrario.
No hay ninguna No, persecución. usted lo tuvo detenido en el año 2000 cuando le quebraron las costillas. Usted lo trasladó junto con... Las detenciones que usted hizo fueron masivas desde el año 2000. Eran 60 personas, 80 personas. Están las causas. No lo invento yo. Están las causas que usted mismo... Esa cantidad, doctora, No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Están las causas en su propio juzgado. No existe ese número de esa cantidad. Pepino estaba en libertad bajo fianza y a pesar de vivir a 400 kilómetros de Salta, se le obligaba a venir al juzgado todos los meses a firmar la caución. Cada triunfo que nosotros tenemos, pero es una batalla enorme que nos da unas vitaminas, una fuerza para seguir peleando. ¿Cuáles son esos triunfos? Y el triunfo es tener 600 luchadores populares encausados, pero libres, con fuerza, construyendo todos los días, dando ejemplos de que se puede cambiar, de que la dignidad sirve. Por eso también decimos que es tan salvaje la represión, porque la resistencia, la semillita de resistencia es muy fuerte. Los desocupados que defiendo son los que han tenido que tomar la función del gobierno. Funcionan como un municipio paralelo, dan soluciones. El triunfo de la UTD fue transformar su conciencia resistencial en iniciativas y propuestas de trabajo para cientos de desocupados. Repensaron la ciudad de Mosconi como si fueran un gobierno paralelo y de la nada inventaron más de 120 proyectos. Repararon escuelas y edificios públicos, reforestaron las avenidas, crearon una sede universitaria, organizaron cursos y talleres. Bueno, la idea es de la recolección de la botella de plástico, que realmente con esto se hacen cortinas, se hacen sillas, mesas, se pueden hacer coberturas para las puertas, ventanas. Acá se aprende a molar, a soldar. Estas reparaciones son todas gratuitas. Piensa que a nosotros dicen que nosotros estamos locos y tenemos ideas faraónicas. El trabajo de hormiga rinde. Bueno, nosotros estamos trabajando como la comunidad indígena, en este caso los wichí. Las ladrilleras son 5 y está la gente mayor como él, el abuelo está allá, y de que eso le da la posibilidad de que los chicos aprendan, que no se pierda lo que es la artesanía de la comunidad. Este es el barrio de la Unión de Trabajadores Desocupados. Acá hay 380 personas trabajando. Trabajan mujeres, trabajan comunidades aborígenes. Son 20 cooperativas de 16 personas. Ya hicimos 96 viviendas en 8 meses. Bueno, este es un vivero que hicimos bajo las torres de perforación, donde plantamos plantas nativas que nadie quiere porque no da ganancia. Bueno, acá tiene el apacho colorado, el apacho amarillo, tiene la tipa colorada, la fata, cedro negro, cedro ram, después tiene algarrobo, mato paraguayo, palo amarillo. Son diferentes clases de plantas, ¿no? Son de El hombre forma parte de la naturaleza, tiene que convivir con la naturaleza, pero es tan importante el hombre como cualquier otro ser vivo, animal o vegetal. Con los hábitos de consumo que tiene la sociedad, vinculada obviamente al capitalismo y al neoliberalismo, los recursos fósiles en el año 2050 no alcanzarían si la humanidad mantiene sus tasas de crecimiento y de consumo para satisfacer un estilo de vida. Entonces, tiene que cambiar los patrones y las pautas de consumo. O sea, en lugar de funcionar con una limusina, uno tiene que tener el transporte colectivo.
más incómodo, pero ahorra mucha energía. No despilfarrar. Este desastre que se puede producir desde el punto de vista ecológico, etcétera, es responsabilidad esencial de los países desarrollados. Ahora, si no podemos seguir así, ¿cómo empezamos? Hay que crear una cultura menos consumista y tratar de reemplazar paulatinamente las fuentes energéticas fósiles por la energía solar y por la energía eólica, y tener la certeza de que en el corto mediano plazo, 20 años, 30 años, van a tener que seguir utilizándose el petróleo, el gas natural y también el carbón para satisfacer las necesidades de consumo energético de la humanidad. Nuestro viaje llegaba a su fin. Recuerdo la noche en que Paliza recuperó su libertad tras su detención por el corte del puente. Nos fuimos con su prole a comer helados. Habían decidido encargar el hijo número 22. Chirú López trabajaba en México y cada 2 meses volvía a Comodoro Rivadavia. Seguía soñando con recuperar YPF. Félix Herrero estudiaba un gran proyecto para el país y Víctor Bravo, a sus 80 años, continuaba investigando el cambio de la matriz energética. Mara Puntano y su marido, el periodista Díaz Muñoz, profundizaban sus denuncias. Quizás por eso les entraron en la casa y le robaron la cámara. Mari y Pepino, siempre repartiendo lo poco que tenían. Nunca les escuché una queja ni pedir nada para ellos. La última vez que nos vimos, mateamos en el tanque de agua. Y contemplando el monte de donde brotaba el crudo, estaban convencidos que lo íbamos a recuperar. Era inevitable como aquel amanecer. Lo que moría no era la noche, sino la era. Mientras llegaba a los tranquitos el nuevo día.